Muy buenos días a todos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Le damos las gracias al Señor en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, y con gran gozo y con denuedo en nuestro corazón lo queremos hacer porque creemos que la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestras vidas y para acercarnos cada día más al Señor, estar en su voluntad y estar en su presencia siempre. Vamos a la predicación para este domingo 11 de abril del 2021 y tenemos por tema y por título Milagros Extraordinarios. Vamos a iniciar. Hace algunas noches, esta semana, el Espíritu Santo me despertó de mi sueño. Eran aproximadamente las 4:45 de la mañana y empezaron a llegar a mis pensamientos una serie de situaciones personales y familiares, económicas y dentro de la propia iglesia local y aún dentro de otras congregaciones de las que nos han hecho tener conocimiento. Y al momento que llegaron todos estos pensamientos a mi cabeza, pues me parecieron situaciones difíciles y algunas incluso imposibles. Situaciones reales por las cuales estamos atravesando los hijos de Dios. Entonces, en ese momento le pregunté al Señor si quería que orara, que intercediera por todos aquellos que el Espíritu Santo me estaba recordando y poniendo en mi corazón y en mis pensamientos en ese momento. La respuesta que recibí de parte del Señor fue mejor de lo que yo esperaba. Dios obra en maneras que no entendemos y a veces nos habla en formas que no esperamos. El profeta Isaías, en Isaías 28:11, lo declara así, dice esta cita de Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A veces Dios nos habla en formas que no nos esperamos. La manera en que Dios me habló no la voy a compartir porque el Espíritu Santo me hizo entender que muchos lo tomarían por locura y que eso haría que ya no quisieran escuchar este mensaje. Hay que obedecer la voz de Dios, hay que compartir lo que se nos permite revelar y callar lo que no. Así fue con el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando Dios le revelaba el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que en algún momento le dijo que sellara las palabras y no las escribiera. Es más, te lo voy a leer para que aún este comentario que estoy haciendo quede confirmado en la palabra de Dios. Esto se encuentra en Apocalipsis 10, en el versículo 4. Dice esta cita, Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pero sí te comparto lo que el Señor habló a mi corazón. Me hizo entender y sentir lo que Él quería, y esto es lo que me dijo. Así eres tú, y así son tus hermanos. Yo entendí que se estaba refiriendo a la iglesia. Dicen que creen, pero mis milagros les parecen inesperados, inalcanzables e imposibles. Las Escrituras nos enseñan y testifican que Dios es Dios de milagros. Y si nosotros en verdad creyéramos eso, sus milagros no serían para nosotros inesperados, sino que estaríamos siempre en expectativa de que sucedan. Los milagros de Dios no serían inalcanzables, sino veríamos que son alcanzables. No serían imposibles para nosotros, serían posibles, porque para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. Y entonces entendí que es nuestra falta de fe, no solamente en los milagros, sino fe en Dios mismo y en su palabra. Esta falta de fe en los milagros, en Dios, en su palabra, es lo que nos hace estar limitados para recibir y obrar los milagros de Dios. Muchas veces, aún siendo testigos de los milagros del Señor, es decir, muchas veces, aunque los vemos y los oímos en persona, los hemos experimentado, pasado el tiempo terminamos por volver a la incredulidad. Y aún a veces pensamos que si lo que vimos y lo que oímos, pues en verdad fue así. Empezamos a dudar.
A lo largo de mi vida en el Centro Cristiano Arrebatamiento, única iglesia a la que he pertenecido, y como hijo de un pastor y apóstol que ha sido usado por Dios de muchas formas, puedo darte testimonio en esta hora que los milagros de Dios suceden. He visto, por ejemplo, con mis propios ojos, el caso de una mujer que al sufrir una caída en el estacionamiento después de un culto de la iglesia, tenía expuesto el hueso de su tobillo. Y yo soy testigo de cómo en un instante, a la orden del pastor, en el nombre de Jesús, hueso, regresa a tu lugar. Se oyó un tronido y el hueso volvió a su lugar y solamente quedó un moretón en la piel. Pero muchos no lo creen, quizás aún ahora que yo lo testifico, no lo creen porque dicen, yo no lo vi. Hemos oído en la iglesia el testimonio de nuestro pastor de cómo una mujer que padecía un síndrome del sistema inmunológico, tendida en cama, con su cuerpo prácticamente en los huesos y una traqueotomía para poder respirar, cuando se ordenó, en el nombre de Jesús, eres sana, levántate. Esta mujer se recuperó completamente de esa condición. O de aquel niño que los médicos habían desahuciado por leucemia y el Espíritu Santo le ordenó al hermano Ernesto, la locura para muchos, de que corriera alrededor de esa iglesia 7 vueltas. Y cuando él cumplió esto en obediencia, descendió la presencia de Dios tremendamente en aquel lugar. Y el niño salió sano y limpio totalmente del cáncer. También hemos oído testimonios en la iglesia local de hermanas en esterilidad que por el poder de Dios se embarazan y dan a luz. Hemos oído testimonios de hermanas con miomas, con quistes en la matriz, que después de que se les ministró, se oró por ellas, después de la revisión médica, el médico confundido les dice que seguramente son otras las radiografías, que se las tomen de nuevo, porque su matriz ahora es la de una niña de 15 años. Un milagro creativo de parte de Dios. Pero muchos seguimos incrédulos porque decimos, a lo mejor es un truco del pastor y de esa gente que dice que recibió un milagro y se pusieron de acuerdo. Muchos de los que aún estamos en la congregación actualmente sabemos de una hermana que llegó ciega a nuestra iglesia. Y un día el grupo de alabanza la vimos que volteaba a ver las letras de los cantos. Y al otro domingo lo volvimos a ver y comenzamos a pensar que algo estaba pasando. Y entonces la mujer se levantó para dar testimonio que Dios le había devuelto la vista en uno de sus ojos y que veía a los hermanos y que aún éramos físicamente muy diferentes a lo que ella se imaginaba y todos nos llenamos de risa por causa de ese milagro y de la presencia de Dios. Pero algunos dicen que en realidad nunca fue ciega. Eso es lo que piensan algunos. Y así podría seguirte dando testimonio de muchas cosas que he visto y que he oído y testifico que son milagros de Dios. Muy al principio de su ministerio, nuestro pastor fue invitado a Ostocán, Chiapas, y en una iglesia sumamente incrédula, parte de la iglesia presbiteriana, había 2 jovencitas en sillas de ruedas. Y cuando el pastor dijo que en el nombre de Jesús había poder para que se levantaran de esas sillas y que si creían, se levantaran, una de ellas dijo, yo creo. Y acercaron su silla hacia donde estaba el pastor y se levantó de esa silla. Cuando la otra muchacha vio esto, dijo, entonces yo también. Pero Dios dijo, tú ya no, porque tú no creíste, hasta que viste a la otra. Pero algunos dicen que como estos testimonios son extrabíblicos, no podemos creer en ellos. Lo que Dios me mostró es que nuestra fe ha menguado, que al mirar las circunstancias que cada día son más adversas y difíciles
en este mundo y en nuestra propia vida, hemos dejado de creer en los milagros de Dios. Leemos de ellos en las Escrituras. Decimos amén, amén. Pero en el fondo de nuestro corazón ya no estamos esperando que sigan sucediendo. Además, que hemos limitado a Dios en nuestro corazón, porque pensamos que muchas situaciones, quizá de sanidad, por ejemplo, que son las más comunes, podrían quizás tener una respuesta de parte de Dios. Podrían, decimos, pero yo sé que el que duda no espere recibir nada de parte de Dios, porque así está escrito en Santiago 1, 6 y 7. Te lo voy a leer. Santiago 1, 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero muchas otras situaciones decimos incluso, pues ya para qué pido si no van a cambiar. Así de débil está nuestra fe. Pero Dios quiere hacer milagros mucho más allá, en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en sanidades. Milagros que transformen corazones, milagros que transformen matrimonios y familias enteras. Milagros, sí, en nuestro cuerpo, aún inexplicables para la ciencia. Milagros en nuestra economía y sustento, que nos pongan en excepción y en contracorriente a lo que sucede en este mundo. Milagros que manifiesten el poder de Dios y que muchos puedan creer que en verdad hay un Dios todopoderoso y que nosotros, su iglesia, lo estamos dando a conocer y estamos testificando de Él a través de esos milagros, a través del poder de Dios. El propósito del Espíritu Santo esa madrugada para mi vida y de compartirte esta predicación es que volvamos a creer, a recibir y a vivir los milagros de Dios. Los milagros son manifestaciones del poder de Dios que sobrepasan o quebrantan lo que naturalmente es posible, siempre con un propósito de parte de Dios. Miramos en las siguientes citas del libro de Deuteronomio. Ubícate en Deuteronomio y vamos a leer 4 citas en este libro en donde ubicamos estos siguientes elementos. Primero, Dios es el que hace milagros. Segundo, son cosas sobrenaturales. Tercero, tienen un propósito de parte de Dios. Y aún veremos, ahorita que comente al final, un cuarto propósito. Vamos a leerlos. Deuteronomio 4:34. Las 4 citas están ahí en Deuteronomio. Te las voy diciendo, ve avanzando ahí en tu Biblia rápidamente. Deuteronomio 4:34 dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Avanzamos a Deuteronomio 6:22. Deuteronomio 6:22 dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Un poco más adelante, Deuteronomio 7:19. Leemos, Deuteronomio 7:19 dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Finalmente leemos Deuteronomio 26:8. Avanza un poquito más. Deuteronomio 26:8 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Todas las citas dejan muy claro que el autor de los milagros es Dios, el único que tiene el poder para hacer grandes cosas como estas es el Señor. Por eso el Salmo 72:18, que conocemos bien, dice, te lo leo:
Salmo 72, 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En todas las citas encontramos que los milagros son una serie de hechos poderosísimos que vienen por causa de la intervención de Dios, de su mano poderosa, de su brazo extendido. El poder para hacer los milagros está en la mano de Dios. Así lo declara el profeta Habacuc en Habacuc 3:4, que dice, Habacuc 3:4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. También miramos en las citas de Deuteronomio que hay varias manifestaciones de los milagros de Dios. Pruebas, es decir, algo que queda demostrado. Señales, es decir, marcas que muestran o manifiestan un camino o propósito. Hechos aterradores y guerra, cosas tan tremendas que causan grande espanto y asombro. Son las que están narradas en estas citas. También aprendemos en estas citas que Dios obra milagros con un propósito siempre. En este caso en particular, tomar y sacar a su pueblo de Egipto y mostrar a todos que Él estaba por encima de Faraón y de su casa. Finalmente añado, porque dije que había un punto más, un cuarto, finalmente añado, aprendemos en estas citas que Dios testifica a través de sus milagros. Dios testifica porque quedan testigos de ello para compartir y para enseñar a otros estas obras de Dios. Él hace los milagros, dice allí en estas citas, delante de nuestros ojos o ante nuestros ojos. Es una grandísima bendición recibir un milagro de Dios. Igualmente es de grande la bendición de ser testigos de estos. Pero también es una bendición que como testigos compartamos lo que hemos visto y lo que hemos oído para que muchos crean en el poder del Dios de los milagros. Vamos a retomar una cita que utilizamos en la predicación hace unos domingos, lo que nos conviene y lo que no, en Daniel 4:2, en la que Nabucodonosor declara que era necesario y conveniente hacer esto. Leemos lo que dice Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que declaremos las señales y milagros de Dios, con el propósito de parte de Dios de que la fe no esté fundada solamente en palabras sabias de humana sabiduría, sino que la fe esté fundada en el poder de Dios. Así lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5, cita que hemos aprendido, que conocemos y que dice, 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, con pruebas del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Los milagros no son algo que solamente sucediera en tiempos del Antiguo Testamento. Como acabamos de leer en esta última cita, los milagros son vigentes, ya que como el apóstol Pablo y como la iglesia en tiempos de los Hechos, ellos tenían del Espíritu Santo y habían sido investidos de poder, hoy nosotros tenemos del mismo Espíritu. Y nosotros hemos sido investidos del mismo poder que viene de lo alto. El propósito de Dios es que su iglesia fuera testigo de Él en todo lugar. Así está escrito en Hechos 1:8. Te la leo, aunque también conocemos esta cita, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles y siervos de Dios de aquel tiempo lograron ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero a través de la predicación y a través de la demostración de poder en el Espíritu Santo, el testimonio de Dios fue avanzando a todo lugar y a través del tiempo.
y aún naciones tan lejanas a Israel, el cabo de la tierra, como nuestra propia nación de México, fueron alcanzadas al recibir el testimonio del evangelio de poder para salvación. Y ahora seguimos teniendo el privilegio y seguimos teniendo la tarea de hacer lo mismo que Pablo, demostrar con el poder del Espíritu Santo el poder de Dios, para que muchos vengan a la fe en Jesucristo. Amén, que así sea. Los milagros son vigentes y necesarios en la predicación de la iglesia verdadera, más aún en estos tiempos en que la incredulidad crece. Y Dios sigue teniendo propósito en manifestar su poder a través de los milagros para que su iglesia y para que los que han de recibirle sean afirmados en la fe por el poder de Dios. Dios sigue teniendo propósito en manifestar su poder a través de los milagros. Amén. Y la incredulidad de algunos o de muchos no nos debe detener de creer en los milagros. No. Si alguno no cree o si alguno no se arrepiente, esa es lamentablemente su decisión. Pero nosotros no debemos dejar de creer, no debemos dejar de recibir, no debemos dejar de vivir, no debemos dejar de obrar los milagros de Dios por causa de la falta de la fe de muchos. El Señor Jesucristo mismo vivió esto en su ministerio, el Señor Jesús. Pero eso no lo detuvo de manifestar el poder de Dios y los milagros en obediencia a lo que el Padre le había mandado hacer. Vamos a leer un poco de esto en Mateo 11, 20, 21 y 23. Repito, Mateo 11, 20, 21 y 23. Dicen estas tres citas, estos tres versículos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Leemos el 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestras congregaciones? ¿Cuántos? Quizás esta es otra manera de decir lo que el Espíritu Santo me habló aquella madrugada, que estamos siendo como Corazín, Betsaida y Capernaum, que aún viendo sus milagros y sabiendo que Dios tiene el poder y que sigue haciendo milagros, no hemos creído y seguimos sin creer. Que Dios tenga misericordia de nosotros, cambie nuestro corazón, aumente nuestra fe y nos ayude en nuestra incredulidad, porque el Espíritu Santo no desea que estemos en tal condición. Que no nos suceda y no se diga de nosotros como en Nazaret, como dice en Mateo 13:58. Búscalo ahí adelantito, Mateo 13:58, esto sucedió en Nazaret. Y dice esta cita: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lamentablemente, esa parece ser la condición actual de muchas iglesias locales. Hay muchas actividades, hay muchas diversiones, en otras hay algo de palabra. Pero el Señor Jesús quiere estar en medio de nosotros, manifestando su presencia. Y cuando la presencia de Jesús está en medio de nosotros, debemos ser hallados como un pueblo en fe y en expectativa de lo que Él hará. Porque si no pasa lo que pasó en Nazaret, Jesús estuvo allí, pero la incredulidad hizo que no se obraran muchos milagros allí. Yo anhelo que el Señor Jesucristo haga grandes milagros en medio de nuestra congregación cada vez que nos reunamos. Yo anhelo que Él haga milagros en los hogares. Yo anhelo que el Señor Jesús haga milagros en mi vida y en cada una de nuestras vidas. Él lo quiere hacer, pero pareciera que nosotros no queremos. Muchos argumentan que Jesús hacía estos milagros porque era el Hijo de Dios. Y es precisamente ese tipo de expresiones, esa es la incredulidad
que el Espíritu Santo desea que no haya en nosotros. Porque los milagros eran hechos por la mano de Jesucristo. Vamos a leer esto. Esto está escrito en Marcos 6:2. ¿Qué dice Marcos 6:2? Está escrito: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y él igualmente enseñaba con la sabiduría que Dios le había dado, como igualmente también hacía milagros por el poder que Dios había puesto en sus manos, por el poder del Espíritu Santo. Así era siempre, no era una sin la otra. Los evangelios siempre dan testimonio de ello. Jesús enseñó en el monte, pero también manifestó en el monte el poder de Dios, haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, por ponerte un ejemplo de esto que estoy mencionando. Pero yo te hago una pregunta. ¿Y no nos ha sido dada a la iglesia el nombre de Jesucristo? ¿No tenemos poder y autoridad en su nombre para hacer estos milagros? Sí lo tenemos, nos ha sido dado el nombre de Jesús y tenemos en su nombre poder y autoridad. La respuesta a ambas preguntas es sí, sí tenemos su nombre y sí tenemos poder y autoridad en él. Las escrituras están llenas de evidencia clara y contundente de ello. Marcos 16, versículos 17 y 18, que las versiones espurias eliminan. Reprendo al diablo. Dicen contundentemente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Juan 14, 12 dice, mira lo que dice, Juan 14, 12: de cierto os digo, es verdad, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo puede pensar alguien que han cesado los milagros? Si aquí dice que a los que creemos en Jesús, yo creo en Jesús, y cualquiera que cree en Jesús dice aquí claramente, y son palabras del Señor, es una promesa del Señor: el que en mí cree, y en este tiempo yo creo en ti, Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Continúo leyendo esta cita de Juan 14, 12. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Sí, es la mano de Jesús la que obra los milagros, pero nosotros tenemos la autoridad y poder en su nombre para pedir al Padre que en el nombre de su Hijo Jesucristo, en quien creemos, sean hechas las obras que Él hizo, y aún obras mayores que esas haremos, porque Jesús nos ha dicho que si pedimos en su nombre, Él lo hará y el Padre será glorificado en ello. Amén. Y aún así seguimos sin creer en los milagros de Dios y en que estos siguen vigentes y que suceden hoy. Aún así, el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, desea hacer milagros a favor nuestro. Amén. Así lo hizo con muchos del pueblo de Dios en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra. ¿Cuántos milagros no leemos en los 4 evangelios? Hechos 10:38 lo resume diciéndolo de esta manera, porque podríamos tomar aquí todo el tiempo necesario para leer todos los milagros que Jesús hizo, pero Hechos 10:38 lo resume diciendo: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y también en el tiempo después de que él subió al cielo, porque los discípulos creyeron que en el nombre de Jesús, ellos también podían hacerlos para gloria de Dios. Vamos a leer completo uno de estos testimonios en Hechos 3, del 1 al 10. Hechos 3, del 1 al 10, que dice,
Espero un momento para que tengan la cita. Leemos Hechos 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Te das cuenta de que el Dios que hizo milagros con brazo extendido y con mano poderosa en Egipto es el mismo Dios que está obrando en este pasaje? Miramos en este testimonio que fue Dios, por la autoridad en el nombre de Jesús en la que creyeron y que recibieron los apóstoles, y por el poder del Espíritu Santo con el que habían sido investidos de lo alto, fue Dios el que obró este milagro. Dios hizo a través de sus siervos una obra que sobrepasó o que quebrantó los límites naturales. Una obra extraña, poderosa, sobrenatural. En este caso, que un hombre cojo de nacimiento, un hombre que nunca había caminado, un hombre que no sabía lo que era estar de pie, fuera levantado, fueran afirmados sus pies y sus tobillos. Y Dios es tan poderoso que este hombre no dio unos pasitos y se sentó otra vez, sino que el milagro poderoso de Dios a favor de este hombre lo hizo aún saltar a alguien que era cojo de nacimiento. También miramos como en Egipto, en las citas que leímos en Deuteronomio, que Dios tenía un propósito para el hombre que estaba cojo, sanarlo de su discapacidad física, y para el pueblo darles testimonio de que el poder de Dios estaba con ellos, en medio de su pueblo, en todos los que creyeran en Jesucristo y en sus palabras y en el nombre de Jesús, en todos aquellos que recibieran el Espíritu Santo con fe. Porque dice ahí, en este testimonio, que todo el pueblo le vio andar y todo el pueblo le vio alabar a Dios y se llenaron de asombro y de espanto por el milagro. Recuerda, igual lo leímos en Deuteronomio, que el asombro, el espanto son manifestación de los milagros de Dios también. No tengas miedo a las cosas poderosas y grandes y terribles que Dios hará en medio de nosotros. No tengas miedo. Es el mismo Dios. Es el mismo poder. Él sigue haciendo milagros. Él sigue dándonos testimonio de ellos para que muchos creamos y para que crezca nuestra fe. Amén. Pero Dios no solo quiere obrar milagros en nosotros, es decir, a nuestro favor. Dios también quiere usarnos para que otros reciban milagros de parte de Él. De hecho, de acuerdo con lo que leímos en 1 Corintios 2, 4 y 5, esto es parte fundamental de la obra de los siervos y de la iglesia de Jesucristo. Y no debe extrañarnos, porque la iglesia verdadera debe seguir los pasos del Maestro, los pasos de Jesucristo. Y si somos de Él, debemos andar como Él anduvo y debemos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús en su ministerio? Predicar el evangelio del reino, sanar enfermos y libertar a los oprimidos. El ministerio del Señor Jesús está lleno de milagros. La iglesia estamos llamados a hacer estas obras también. Es el caso del apóstol Pablo, de quien las escrituras testifican en Hechos 19, 11 y 12. Vamos a leerlo, ya que estamos aquí en Hechos. Es el caso del apóstol Pablo y vamos a leer lo que testifica Hechos 19, 11 y 12, que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios quiere llenar nuestra vida y nuestra iglesia de milagros extraordinarios. Él quiere que seamos hijos de Dios y siervos de Dios con poder y autoridad para hacer estas obras. Él ha preparado cosas que no imaginamos. Fíjate bien en esto, ya están preparadas. Así lo dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Y me recuerda el Espíritu que Él nos habló alguna vez en una revelación que dio a nuestro pastor, que el Señor tenía un río que era el río de la fe y estaba lleno de todo tipo de bendiciones espirituales, morales, económicas, físicas. Y dice, y solamente era necesario que extendieran la mano y tomaran lo que estaba fluyendo en ese río de fe. Él ha preparado cosas, ya están preparadas, cosas que no imaginamos. Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y qué son los milagros? Sino también cosas no vistas, cosas no oídas antes, cosas que nuestro corazón no ha imaginado aún. Estas cosas Dios ya las ha preparado. Quizás entonces no estemos solamente cortos en fe, sino también en amor a Dios. Porque aquí dice esta cita que Él las ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Y aquí quiero retomar una frase que usé al inicio de esta enseñanza y que es parte de la revelación que el Espíritu me dio esa madrugada. La voy a repetir literal, la tengo aquí escrita. Y entendí que es nuestra falta de fe, no solo en los milagros, sino fe en Dios mismo y en su palabra, lo que nos hace estar limitados para recibir y obrar los milagros de Dios. ¿Por qué usó Dios a Pedro y Juan o al apóstol Pablo para hacer estos milagros en su nombre? Porque eran varones de fe. Pero su fe empezaba por creer en el Dios Todopoderoso, por creer en su Hijo Jesucristo, por creer en el Espíritu Santo de Dios. Su fe estaba cimentada en las Escrituras y en todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dejado. No las cuestionaban, no las razonaban, las creían. Su fe estaba fundamentada en el poder de Dios, del cual fueron investidos y el cual manifestaban en su vida y en sus ministerios. Estos hombres de Dios, estos varones de Dios, varones de fe, participaron de los milagros de Dios porque amaban al Señor, porque amaban sus mandamientos, porque siguieron sin dudar al Maestro a quien amaban. Solamente piensa en el llamamiento de cualquiera de los tres, de Pedro, de Juan, de Pablo. Ellos siguieron sin dudar al Maestro a quien amaban. Amaban el nombre del Señor Jesucristo y amaban su presencia y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Queremos participar de los milagros de Dios? Ya sea en nuestra vida o a favor de otros. Tenemos entonces que amar a Dios, porque Él es Dios y no por lo que nos pueda dar. Esas son bendiciones añadidas que Él nos da en su voluntad. Pero tenemos que amar a Dios por el simple hecho que Él es Dios. Tenemos que amar su palabra y dejar de estarla cuestionando, de modernizarla, de mutilarla, de añadir lo que nos parece y de sustraer lo que no nos parece. Tenemos que obedecer a Dios, porque el amor de Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. La palabra está llena de esto. ¿Por qué insiste la iglesia en negar que amar a Dios es guardar su palabra? ¿Por qué insiste la iglesia en pensar que amar a Dios es hacer lo que nosotros querramos y de todos modos Él nos va a salvar y nos da su gracia y nos va a amar? Te voy a leer citas. Deuteronomio 11:1 dice, y voy rápido con estas tres. Deuteronomio 11:1: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días.
Juan 14:23 dice, Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El mismo apóstol Juan en una de sus cartas dijo, en Primera de Juan 5:3, leemos, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. ¿Te has preguntado cuál es el amor a Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La vida de incredulidad, la vida de desobediencia, la vida de pecado nos aleja de recibir y de poder participar de los milagros de Dios. Y sin embargo, a pesar de esto, porque Dios es grande, los milagros de Dios existen y son vigentes. No es Dios quien ha dejado de obrar. No ha menguado su poder, no han disminuido sus maravillas, no han dejado de haber milagros. Somos nosotros quienes hemos dejado de creer y quienes hemos dejado de obedecer para recibirlos. Somos nosotros, la iglesia, que hemos dejado de dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras reuniones, dando mayor importancia a los deseos de la carne y de la voluntad de nuestros pensamientos o de la congregación que al deseo del Espíritu. Lo estamos sacando de su iglesia, es su iglesia. Lo estamos sacando de nuestra casa, lo estamos sacando de nuestra vida, y que no somos templo del Espíritu Santo. Pero te tengo una noticia: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sea que lo dejemos entrar o no lo dejemos entrar, Él siempre será Dios. Pero la iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo, no somos nada y nada podemos hacer. Entonces sí, no esperes que sucedan los milagros. Demos lugar a la presencia de Dios, demos lugar a la comunión con su Santo Espíritu, demos lugar a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que cumple su propósito y no vuelve al Señor vacía. Demos lugar al nombre de Jesucristo siempre y en todo, honrándolo a través de nuestro amor, de nuestra fidelidad y obediencia a sus mandamientos, no tomando su nombre en vano, sino creyendo que en su nombre hay poder y autoridad para hacernos vivir una vida de milagros extraordinarios. Dios quiere testificar juntamente con nosotros. Ese es un deseo de Dios. Y la manera en que Dios testifica es a través de su poder. Sea nuestra vida y sea la iglesia un lugar en donde haya milagros, maravillas, sanidades, pruebas, demostraciones del poder de Dios, por el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Para que haya testimonio de parte de Dios de que este es un lugar, de que la iglesia, la congregación, mi vida, es un lugar en el que Dios está cumpliendo su voluntad en medio de nosotros y por medio de nosotros. Así lo declara Hebreos 2:4. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora entiendo que Dios me mostró todas esas situaciones difíciles que estamos viviendo los hijos de Dios, en lo personal, en lo familiar y como iglesia, y me habló todas estas palabras para hacernos entender que Él está esperando que su iglesia vuelva a la fe y que su iglesia abandone la incredulidad. Que entendamos que Él es un Dios todopoderoso, Dios de toda sabiduría, Dios de toda gracia, Dios de toda autoridad, que Dios es nuestro Padre que nos ama. Que entendamos que Él está esperando que reaccionemos, que despertemos, que nos levantemos para volver a la obediencia y al amor por Él y por su palabra, para poder recibir todos los milagros, todas las cosas no vistas ni oídas, todas las cosas que nuestro corazón no ha imaginado y que Él ha preparado ya de antemano para cada uno de nosotros. Ahora creo que si nos humillamos, que si le pedimos perdón al Señor por nuestra incredulidad, y si oímos lo que el Espíritu Santo está hablándonos a su iglesia, glorificaré a Dios por los milagros que he visto, sí, y testificaré de ellos como lo hice hoy al principio. Pero lo glorificaré aún más por los milagros que están por suceder. Estaré en expectativa cada día de las maravillas que por su mano poderosa Él hará.
Levantaré acciones de gracias anticipadas porque estoy en la certeza y en la seguridad de que veré su poder y su gloria manifestándose en medio de su pueblo y transformando a través de estos milagros muchas situaciones y circunstancias adversas en nuestra vida. Creo que veré fuego descender del cielo. Creo que veré abrirse el mar para que pasemos en seco. Creo que veré abrirse caminos donde no los había y desiertos vueltos en ríos y manantiales. Creo que veré ciegos recobrando la vista. Creo que veré cojos saltando y adorando al Señor con todas sus fuerzas. Creo que veré a la estéril gozarse en ser madre. Creo que veré una iglesia libertada por el poder del Espíritu Santo, que dejará atrás todas las cadenas que le arrastran y le impiden buscar y adorar a Dios con todo su corazón. Yo lo creo. Creo en el avivamiento que Dios nos anunció y que el Espíritu Santo nos ha estado insistiendo en que seamos parte. Un avivamiento de santidad y poder. Creo que Dios hará milagros en la economía, en los ingresos, en el trabajo y en la bendición material de su pueblo, haciéndonos diferencia. Yo lo creo, no para vanagloria, sino para que muchos conozcan que Jehová de los ejércitos es su nombre y que Él ha dicho que al pueblo fiel Él nos hará bienaventurados y tierra deseable, con bendición en abundancia y sobreabundancia. Creo que veré matrimonios restaurados. Creo que veré el corazón de los padres volviendo a los hijos y el de los hijos a los padres y familias enteras volviéndose en un mismo espíritu a servir y seguir al Señor. Creo que veré a muchos que se alejaron y se enfriaron, volviendo arrepentidos a la presencia de su Señor. Creo que veré muchos endemoniados que vendrán rogando ser libertados por el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y sé que veré muchos demonios huyendo y rogando no ser echados al abismo, porque no pueden permanecer más atormentando a estas personas. Creo que muchos se asombrarán y se espantarán de las cosas terribles, grandes y poderosas que Dios manifestará en nosotros y a través de nosotros. Creo que los enfermos de cáncer sanarán por completo. Creo que las enfermedades y síndromes del sistema inmunológico desaparecerán. Creo que Dios hará órganos nuevos. Yo lo creo. Creo que por su llaga somos sanados. Creo que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Creo que los muertos resucitarán. Creo que Dios tocará el corazón de los niños, adolescentes y jóvenes, que los visitará con su Espíritu Santo para que sean una nueva generación de siervos y siervas para su gloria. Creo que se está muriendo la incredulidad, la apatía, la flojera, la indiferencia en nuestra iglesia. Creo que se están pudriendo los yugos con la unción. Yo lo creo. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Creo en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Creo en los milagros extraordinarios que tú, Dios, has hecho. Creo en los milagros que estás haciendo en este momento y en los que harás. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Amén. Yo te invito a testificar de los milagros de Dios en su palabra a todos. Y también te invito a testificar del milagro o los milagros que Dios haya hecho en ti en esta hora y en los próximos días. Testifica para que muchos crean en el poder del Dios Todopoderoso, porque al que cree, todo le es posible. Yo tengo fe en que en este tiempo de predicación Dios ya ha hecho milagros. Yo lo creo, yo lo sé. Pero las maravillas de Dios y sus pensamientos para con nosotros van en aumento aún en esta hora. Y Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de su Espíritu Santo. Y sé que en esta administración Dios va a hacer más milagros aún de todo tipo. Dios va a usar en esta hora a su siervo, a nuestro pastor y apóstol en este tiempo, en esta hora. Y a través de él, aún a la distancia, que eso no es impedimento para el Dios omnipresente, va a operar el poder del Espíritu Santo para bendición del pueblo de Dios. Y que todo sea para gloria y honra del Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Como todos estos domingos, estamos gozosos de poder estar en comunicación con ustedes
y expresar de lo profundo de nuestro corazón todas las cosas que Dios nos ha estado mostrando, nos ha estado revelando, muchas de ellas que vienen a ser exhortación y amonestación, pero otras de ellas que vienen a ser la formación de fe y de la esperanza que nosotros tenemos que tener en ese glorioso nombre que nos ha sido dado, ese último nombre que cerró la revelación de los nombres que hablan de la virtud y la naturaleza de Dios, en el nombre de Jesucristo. Es que ahora vamos a ministrar con todo gozo y con toda alegría a cada uno de ustedes, porque estamos certeros de que tenemos un Dios. Escrito está, ¿verdad?, allá en Hechos 2:22, como que el Señor Jesucristo anduvo haciendo milagros y prodigios y señales entre nosotros por medio de Él. Estamos gozosos en ello y estamos creyendo en ello. Creemos en ese Dios de milagros, en ese Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, y que no hay cosa que para Él no sea posible. Hoy estamos totalmente en la unción del Espíritu Santo y creyendo que el Espíritu Santo está sobre nosotros y el poder del Altísimo nos está envolviendo para poderles ministrar a ustedes, porque de esta manera, si usted tiene fe en esta hora y es restaurada y rompe totalmente con esa incredulidad que ha traído a nuestra vida tantos juicios, tanta prueba que ha habido y tanta adversidad, tanta calamidad y también el mundo de las tinieblas que ha venido para tratar de robar nuestra fe, porque eso lo reprendemos. La Escritura dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Una de las cosas principales que nos quiere robar es la fe y romper de nosotros la fe para que nosotros caigamos en incredulidad. Pero hoy hemos renunciado a esa incredulidad en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo nos volvemos a llenar de fe. Recuerde claramente que esto aconteció allá en Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 6, cuando fueron llamados aquellos diáconos. Una de las cosas por las que fueron llamados es que ellos eran llenos de fe. Así es que hoy vamos a llenarnos de fe. Diga conmigo: me lleno de la fe en Cristo Jesús. Y repítalo otra vez: me lleno de la fe que es en Cristo Jesús. Me lleno de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora diga: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígalo 3 veces: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está pasando? Que usted debe por la fe poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que mora en usted desate ese poder en usted, porque está escrito en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted está lleno de Espíritu Santo, y la unción es el otorgamiento de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios, y nos llena entonces de todo ese poder que puede quitar y transformar. Estamos ahora en esa certeza, rogando que el Señor haya perdonado si por el momento, a causa de las circunstancias y de la presión diaria de la vida, hayamos menguado nuestra fe. Ahora la estamos recuperando en el nombre de Jesucristo y hasta siendo restaurada, porque todas las cosas que el Espíritu Santo hace es para restaurarnos. Y ahora sí, en ese poder vamos a declarar que esta administración, si ha habido ya manifestación del Espíritu y han sido milagrosas y han sido poderosas las ministraciones, y algunos me han testificado de ello, y parados en lo que en tantos años hemos visto de los gloriosos testimonios de cosas extraordinarias, estamos confiados en que Dios hoy también hará cosas extraordinarias, hará proezas, hará cosas terribles que nuestros ojos verán y nuestro corazón se gozará y nuestra fe se afirmará y nuestra confianza se extenderá. Ahora pues, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, toda la fuerza de la gloria del Señor, venimos para ministrar, clamando en esta hora, porque para esto apareció Jesucristo,
para sanar toda enfermedad y dolencia. Por eso vino esa unción, ese otorgamiento del Espíritu y del poder de Dios. Y así está escrito, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros en esta hora, en la presencia del Espíritu Santo, a causa de la promesa de Jesucristo y del Padre. Está con nosotros y estamos certeros de que estamos viviendo ya un momento milagroso. Quizá yo no tenga que orar más, sino que usted tenga que creer que la presencia de Dios y el Espíritu Santo está ahí. Él es el Todopoderoso, y empiece a libertarle de cadenas, y empiecen a caer ataduras, empiecen a caer enfermedades, empiecen a caer dolencias. Hoy se han multiplicado las dolencias, y en el nombre de Jesucristo, que se quiten todas esas dolencias y que se quite todo aquello. Y si nosotros tenemos un alma mañosa que nos lleva a esa enfermedad y a esa dolencia, es tiempo de que en el poder del Espíritu Santo seamos libertados de toda esa maña que el alma tiene y que nos hace sentir que no tenemos la suficiente fe y que no tenemos el suficiente poder. Recuerde que no es nuestra fe, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Recuerde que no es nuestro poder, recuerde que es el poder de Dios dado en el Espíritu Santo. Y en esta hora estamos declarando que fluye un viento fuerte del Espíritu Santo, como dice ayer Hechos 2, un viento recio y lenguas de fuego asentadas en esta hora sobre las cabezas, haciendo en esta hora una acción de milagros extraordinarios. Recuerde que por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios, y hoy no podemos ministrar directamente, no tenemos la oportunidad de cumplir la palabra de Dios por la imposición de manos, pero tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede venir a poner sobre nosotros sus alas y cubrirnos en esta hora y sanarnos y quitar toda dolencia. Él es el que está haciendo hoy las operaciones y está haciendo los milagros, y declaramos un momento de milagros grandes y gloriosos y sanidades en esta hora y señales, y estamos viendo el poder de Dios actuar allí en nuestros hogares, en nuestras casas, en el lugar en que estamos oyendo. Si usted en el auto, usted va a estar siendo sacudido en el nombre de Jesucristo, conmovido, porque el Señor ha dicho que no solo va a conmover la tierra, sino va a conmover los cielos y la tierra, y que las cosas eternas se van a empezar a establecer. Así que se establezca el reino de Dios entre nosotros, y el reino de Dios no son palabras, es poder de Dios en el nombre de Jesucristo. En esta hora entonces está huyendo toda enfermedad, está saliendo toda dolencia, está quitándose todo malestar, está quitándose todo espíritu de mentira y de síntoma mentiroso, y en el nombre de Jesucristo estamos siendo sanados en nuestro cuerpo, declarando que es templo del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra irreprensible quiere decir sin falta, sin error, que no haya falta ni error ni en los huesos, ni en las coyunturas, ni las articulaciones, que no haya falta ni error ni en las extremidades inferiores, en el tórax, en las extremidades superiores, en el cuello, en la cabeza, y todo lo que contiene y viste, aparatos, sistemas, membranas, glándulas, todo eso, miembros, todo ello en esta hora sea santificado y sea puesto en sanidad en esta hora, para poder seguir sirviendo. Pero el propósito de esto es que Dios quiere que estemos en salud y saludables para servirle a Él, para glorificarle, para alabarle, para bendecirle, para adorarle, para andar guardando sus mandamientos y viviendo en el temor de Dios conforme a lo que Él demanda, y dependiendo de Él como ahora lo estamos haciendo. Dependa de Él, dependa de Él. Y si usted en esta hora necesita imposición de manos, ponga su propio
propia mano sobre la parte dañada y declare que el Señor le está haciendo la obra de sanidad y la quita de dolencias. Y si necesita alguna señal externa, tome aceite de oliva y únjase en el nombre de Jesucristo para que usted reciba, porque esto habla de actos de fe, de obediencia a la palabra. Y cuando rompemos la incredulidad, entonces rompemos la desobediencia y venimos a obedecer la palabra de Dios. Y el que obedece la palabra de Dios y la honra, entonces está obteniendo la victoria, está obteniendo la sanidad. También en el nombre de Jesucristo estamos atando todos esos espíritus inmundos que han venido, toda esa multiplicación de tinieblas que han venido, y tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra dice que si por el Espíritu Santo echamos fuera a los demonios, el reino de Dios está en medio de nosotros y nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no le ata. Así es que tenemos esa autoridad para inhibirlo, para avergonzarlo, para atormentarlo, para derrotarlo y para echarlo fuera. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la victoria sobre el reino de las tinieblas. Y ahora, Señor, te agradecemos porque se ha querido tocar nuestra canasta básica y nuestra canasta y arteza de amasar. Estamos también certeros de que tú eres ese Dios milagroso. Tú mandaste a aquel cuervo. Tú le diste a comer, como yo he pensado, aquella torta a Elías, y duró 40 días y 40 noches sin tener que comer alimentos. Tú eres ese Dios todopoderoso. Es indudable que escuchamos la palabra de Dios de Deuteronomio repetida por Jesucristo cuando fue tentado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Envía tu palabra y alimentanos, Señor, y danos fortaleza y danos el pan nuestro de cada día. Pero envía tu palabra y sánanos, Señor, en todo sentido, y libértanos en todo sentido, y susténtanos, que no falte de nosotros el recurso para seguir viviendo en esta tierra, y que en medio de una restricción de recursos, tú los multipliques o tú sorpresivamente los vuelvas a dar, para que de esta manera podamos nosotros suplir todas nuestras necesidades. Es para nosotros también un verdadero milagro. No solo es milagro la sanidad de enfermedades y dolores y otra clase de milagros. No solo es milagro que en esta hora venzamos el reino de las tinieblas. Es milagro que en medio de una crisis económica y de falta de recursos tan profunda, tú nos sustentes y nos des, y de alguna manera traigas de un lado y de otro bendición, y seamos en esta hora sustentados. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, porque en verdad tu palabra se cumple. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ayúdanos, Señor, integralmente. Ayúdanos en todas nuestras necesidades y glorifícate, porque tú eres ese Dios de milagros, es ese Dios todopoderoso, es ese Dios glorioso, eres ese Dios magnífico y majestuoso, eres ese Dios que hace prodigios, señales, proezas, maravillas, que hace cosas terribles. A ti te glorificamos, magnífico Dios, majestuoso Dios, eres tú. Te adoramos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Aumenta, Señor, la bendición, porque así está escrito: Jehová bendecirá a su pueblo con poder y con paz. Así, Señor, aumenta ahora la bendición para que cada uno de nosotros caminemos en el amor de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, viviendo una vida plena de milagros extraordinarios y agradeciendo, porque parte de esos milagros es que nos sustentes en todas nuestras actividades, y hoy tú quedes glorificado
porque estas actividades sean hechas en manera excelente, sin omisión y sin ningún estorbo, sin ningún olvido, sino cumpliéndose todos los propósitos. Que esa gracia de Dios nos permita cumplir los propósitos que nos tienes asignados, que tu misericordia no sea parte de nosotros, siempre esté ahí, y que tú no detengas la obra de tus manos en nosotros. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.